Entonces, en Lucas capítulo 22, empezando en el versículo 54, la palabra de Dios dice así: y prendiéndole, le llevaron y condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres uno de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Y como una hora después, otro afirmaba, diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Sí, este estudio va a ser sobre el problema que muchos tenemos de confiar en nosotros mismos. Realmente queremos confiar en nosotros mismos. Y este fue el gran error de Pedro. Nosotros queremos servir a Dios. Ese es nuestro anhelo. Pero Dios no necesita nada de nosotros. Ni a nosotros mismos tampoco. Él lo puede hacer. Lo que Él quiere es un corazón dispuesto. Él hace el trabajo. El apóstol Pablo lo dijo muy bien. Cuando Jesús le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo, entendiendo eso, dijo: por tanto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bueno, Pedro no había leído la epístola de 2 de Corintios que Pablo escribiría muchos años después. Y estaba en proceso de experimentar el seguir a Cristo, pero lo estaba haciendo en sus propias fuerzas. Y vamos a ver que eso trae consecuencias de orgullo, porque yo sé que yo puedo, y gran desplome después al entender que realmente no puedo. Los apóstoles, los seguidores de Cristo, tuvieron con frecuencia altas y bajas en su vida con Jesús. Con frecuencia había una gran entrega de hacer todo por Dios. Dios, Jesús, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿De veras? Yo no tengo dónde recostar mi cabeza, les dijo Jesús. Hablaban mucho, pero no entendían bien el costo de seguir a Jesús y lo querían hacer en sus propias fuerzas. Lucas capítulo 5, versículo 11 nos dice, Lucas capítulo 5, versículo 11, dice así: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Ellos estaban dispuestos a dejar su manera de vivir, sus barcas, su pesca, para seguir a Jesús, no sabiendo qué les esperaba en el futuro. Eran hombres que habían decidido tener una entrega completa para con Cristo. Marcos capítulo 1, versículo 16 al 18, que dice así: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y también pecadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. O Mateo 9:9,
su encuentro de Jesús con Mateo mismo, que el versículo dice, Mateo 9:9, pasando Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Pues ¿cuántos de nosotros queremos hacer eso, verdad? En donde estamos dispuestos con mucho entusiasmo a seguir a Jesús. Pero tenemos que entender que como humanos que somos y como pecadores que somos, tendremos grandes momentos de mucha entrega, de mucho impulso, de mucho entusiasmo, pero también tendremos momentos de bajas baterías o inclusive hasta de caernos, como vamos a ver que Pedro tenía que experimentar esto para entender que el poder de Dios viene de Dios. Hay un versículo que yo cité esta mañana ahí con las personas con las que estaba hablando y que la segunda parte a veces la ignoro, pero es muy importante. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y a veces erramos ignorando el poder de Dios, lo que Dios puede y quiere hacer en tu vida y lo que quiere hacer a través de tu vida. Pues esto es lo que tenía que aprender Pedro y todos los demás discípulos. Cuando muchos de sus discípulos ya no querían seguir a Jesús, porque Jesús les dijo que el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede ser mi discípulo. Entrega completa, dice, muchos de los discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y Jesús les pregunta a los 12, ¿queréis iros también vosotros? Y es Pedro el que contesta, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6, 62 al 66. Pero por otro lado, con frecuencia también los vemos caerse fuertemente. Y esta es la enseñanza del pasaje de esta noche. Marcos 4:13 nos dice, vamos a ver qué nos dice Marcos, capítulo 4, versículo 13. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. 7:18 de Marcos 7:18, que dice, les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Tenía a veces Jesús que reprender a sus discípulos porque no le entendían lo que él estaba diciendo. Y la cita que acabo de decir de Marcos, creo que no es de Marcos, creo que es de Mateo. Mateo 4:13 más bien. Déjame ver si lo es. Mateo 4:13, pero no, tampoco es. Pero es una frase de reprensión. ¿No entendéis la parábola? ¿No sabéis ustedes tan faltos de entendimiento? Seguro que Jesús se frustraba ante estos hombres que pensaban que sabían, pensaban que seguían a Jesús, pero en la primera de cambios se caían. Mateo 16, versículo 10, Mateo 16, 10, que dice, ni de los 7 panes entre los 4,000, ¿y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Sí, frecuentemente tenía que Jesús bajarse a un nivel más para poder explicarse y darle entendimiento a los apóstoles. Había momentos de gran fe y había momentos de gran incredulidad por parte de sus discípulos. Había momentos de gran revelación, como Mateo 16, cuando Jesús les dice a los apóstoles, ellos piensan que yo soy Elías, ¿quiénes piensan ustedes que yo soy?
Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pues momentos de gran fe, porque Pedro sí sabía quién era Cristo. Pero también momentos de gran tropiezo, porque versículos después, Mateo 16, versículo 21, Jesús le tiene que decir casi Satanás a Pedro, porque ya está yéndose del otro lado. Mateo 16, 21, desde entonces comenzó Jesús a declararles a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Vemos a Pedro hablando muy bonito y vemos a Pedro todo tirado, ¿verdad? Y también nosotros nos podemos mucho identificar con ese vaivén, con ese desbalanceo tan frecuente que puede entrar a nuestras vidas. Bueno, pues sin embargo no hay otro incidente más claro en los evangelios que lo que vamos a ver en esta noche. Un Pedro que está dispuesto a morir por Jesús, según él dice, pero es el primero que corre, el primero que se avergüenza de estar relacionado con Jesús y tiene que entender de su propia naturaleza, en donde hay fuerzas que lo llevan a ser muy espiritual y fuerzas que lo llevan a ser muy anti-espiritual e inclusive hasta blasfemo. Este pasaje nos lo va a decir con mucha fuerza. Un Pedro muy impulsivo, muy impredecible, que vamos a ver en este pasaje. Alto y bajo. Mucha luz, mucha oscuridad. Trágico y reluciente a veces. Y inclusive una negación completa de Pedro cuando Jesús le advierte que eso va a pasar y él no lo quiere aceptar ni lo quiere creer, porque estaba muy confiado realmente en sí mismo. Hay pues en este pasaje una gran enseñanza, una lección que Dios nos quiere dar sobre el peligro de confiar en nosotros mismos para trabajar para Dios. El confiar en nosotros mismos para vivir nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana no la debemos de vivir nosotros mismos, sino ser como un velero en donde yo solamente pongo la vela para que sea el viento el que se lleve el velero. El velero no hace nada, es el viento el que mueve con mucha fuerza a ese velero. Y el viento en la Biblia es el poder de Dios. Pues vamos a ver este pasaje. Principalmente vamos a ver el camino hacia abajo. El camino de Pedro, un hombre que con mucha fuerza quería seguir a Cristo, el líder de los apóstoles, que empieza a caer y a caer y a caer, y cae tan bajo que blasfema contra Dios. Hay 5 aspectos sobre esta confianza de Pedro en sí mismo. 5 aspectos. Vamos a verlos uno por uno y seguro que tú te puedes identificar con ellos y decir, Dios, pues que no me pase a mí. Yo quiero entregarme a ti para que tú me uses a mí y no sea yo el que te ayude a ti, por decir algo, ¿no? Para nada. Número 1, Pedro es una persona impúdica. No sé qué quiere decir impúdica. ¿Ustedes saben qué quiere decir impúdica? Qué bueno. Insolente, descarado, podemos ponerlo. Vemos a un Pedro que realmente tiene esta faceta. Lucas 22, 31 y 32. Lucas 22, 31 y 32.
Dijo también el Señor a Simón: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y le dijo Jesús: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Descaradamente está Pedro pues desafiando al mismo Jesús, que le está diciendo: Pedro, tú no eres tan fuerte como tú piensas que eres. Va a venir la prueba y te vas a caer. Ojalá me atendieras, pero él realmente no lo va a atender. El segundo aspecto de este hombre Pedro es que es muy insistente en esa posición de confianza en sí mismo. Mateo 26, 30 y 31. Mateo 26, 30 y 31. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondió Pedro, aquí está el respondón Pedro. Le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. La palabra nunca debe ser usada, porque nunca significa nunca, y es más de lo que tú puedes hacer. A lo mejor siempre es un poquito mejor, pero nunca la uses. Y aquí dice que yo, no, por favor, ¿cómo crees? Nunca te voy a dejar. Y va a ser el primero que va realmente a correr. Marcos 14, 31, dice Marcos 14, 31, lo siguiente: mas él, está hablando de Pedro, con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y también todos decían lo mismo. Bueno, Pedro incitaba a los otros a que lo siguieran, era un gran líder, y entonces todos decían lo mismo. Insistente en su manera de ser, cuando no debería de ser de esa manera. Número 3, otro aspecto de Pedro es que era un indolente, un perezoso, indiferente en lo que se le decía. No agarraba la enseñanza, porque Jesús la está diciendo constantemente a él, sobreestimando su habilidad de pasar cualquier prueba que fuera, pero no va a pasar pruebas como las que vienen tan fuertes. Lucas 22, 40. Lucas 22, 40. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad para que no entréis en tentación. Él iba a estar orando ahí en el huerto de Getsemaní. Le pide a los apóstoles que velen con él, que se pongan a orar con él, porque vienen tiempos muy difíciles. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Dice la palabra de Dios que se duerme. Y a veces nosotros estamos muy dormidos cuando hay que estar muy alerta en las cosas que están pasando. A pesar de la insistencia de Jesús de no hacer eso, Pedro se durmió. Mateo 26, 40 al 45. Mateo 26, 40 al 45. Dice Jesús: vino luego a los discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo
¿1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya, ni me están haciendo caso. Y descansad, he aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. La cuarta aspecto que vemos de esta persona, Pedro, es de que es muy impulsivo. A final de cuentas quería contrarrestar las otras tres con un impulso exterior, para ver si podía cuando menos tapar todas esas faltas que traían, y por lo tanto es muy impulsivo. Muchas veces lo hacemos nosotros, nos ponemos a hacer muchas cosas para Dios y mucha actividad porque no estamos bien con Dios y queremos apantallarlo un poquito, queremos a lo mejor pagar las cosas que estamos haciendo mal, y entonces eso no es lo que quiere Dios, sino sencillamente un corazón dispuesto. Pues aquí vemos a Pedro muy impulsivo, quería mostrarle a Jesús cuánta lealtad le tenía, y para ello vamos a ver el pasaje, Lucas 22, 49 al 51. Lucas 22, 49 al 51. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Si vamos a ese mismo pasaje que está en Juan 18, ahí nos damos cuenta que esa persona era precisamente Pedro. Dice el Juan 18:10, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Viene una turba de mucha gente, solamente está Jesús con sus 12, con sus 11 realmente, Judas ya no está, y entonces Pedro hace alarde de valentía de enfrentarse a todos, ¿verdad? Y de inclusive tomar acción rápida y le corta la oreja a este siervo. Pero vemos que esa era una valentía muy en su propia fuerza, no era en la fuerza de Dios, y además Dios no quería realmente eso. Sí, Pedro siempre había sido una persona muy impulsiva. Pero el quinto aspecto, que es el más terrible, es que todo esto trae el desinflarte. Es una persona que se desinfla fácilmente. Vemos a veces cómo nosotros estamos hablando de Cristo y 10 minutos estamos tirados allá porque nos acaban de dar la noticia de que aquel lápiz mío ya se perdió y no tengo ese lápiz, entonces, o las canicas o no sé qué cosa, ¿verdad? Y nos desinflamos completamente. Esto es lo que le va a pasar también a Pedro, porque cuando la crisis llega, él no puede con ella. Creía que pudiera. Yo voy a la muerte contigo, Jesús. Y fue un verdadero cobarde que ni siquiera se quiso identificar, ni siquiera se pudo identificar con Jesús. Y la enseñanza que Jesús le quiere dar a Pedro es tal que le dice: me vas a negar, Pedro, no una vez, ni siquiera 2 veces, me vas a negar 3 veces. Yo
Ay, ¿cómo crees? Pero si yo jamás haría tal cosa, yo te seguiré hasta donde quieras. No es así. Y muy pronto vamos a ver que Pedro estaba viviendo en carne propia lo que Jesús le había advertido que pasaría. Vamos a ver que este pasaje está sucediendo esa noche cuando aprenden a Jesús. Inclusive vamos a leer aquí el pasaje de Lucas 22, 54. Dice Lucas 22, 54. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. El sumo sacerdote se llamaba Caifás, pero el sumo sacerdote anterior, que no dejaba de ser sumo sacerdote, aunque ya no ejercía, era su suegro, Anás. Entonces él es llevado a la casa de Anás. Vamos a ver que en esta noche hay 3 diferentes juicios, porque no saben qué hacer con Jesús. Queremos encontrarle algo para acusarlo ante Roma, pero no tenemos nada con qué acusarlo. Vamos a ver qué hacemos para encontrarle algo, vamos a rascarle, a sacarle algo y que podamos convencer a las autoridades romanas de matar a Jesús, porque ellos no podían condenar a nadie a muerte legalmente, y lo hacían todo el tiempo apedreando gente, pero no legalmente. Y en este caso era bien importante con Jesús, porque Jesús es una figura pública importante ya para con el pueblo. Entonces ellos querían que la contribución de Roma, pero ¿cómo le vamos a hacer? Entonces van a la casa de Anás, y dice el versículo 54, y Pedro les seguía de lejos. Ya estamos viendo a un Pedro temeroso, a un Pedro que se desinfla rápidamente. Sí está siguiendo a Jesús, no sé el motivo exacto, un poco de curiosidad, un poco de todavía amor para estar más o menos cerca de él, pero no tan cerca, no sea que a mí también me vayan a agarrar. Dice el versículo 55, y aquí hay, yo creo que un lapso de tiempo, realmente serán 7 horas lo que va a pasar en este pasaje, que es el juicio de Anás, y después lo llevan a la casa de Caifás, que era ahí mismo, no sé si la casa contigua o algo así, el patio de la casa de Caifás. Y ahí en el patio de la casa de Caifás viene este versículo 55. Habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. Debemos de ver también el pasaje de Juan 18, 19, que dice, déjame ver, Juan 18, 16, mas Pedro estaba afuera. Jesús había entrado al patio del sumo sacerdote, versículo 15. Mas Pedro estaba fuera, versículo 16, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Pedro pudo entrar al patio de la casa de Caifás porque Juan, el discípulo Juan, conocía la situación y tenía un poco de influencia, pudo entrar él e invitó o dejó entrar también a Pedro. Y aquí es donde vamos a ver cómo se suscita esta negación de este hombre que supuestamente tenía con mucha confianza en sí mismo para seguir a Jesús. Dice aquí mismo, aquí en Juan 18, en el siguiente versículo, entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Vayámonos a nuestro pasaje que estamos viendo acá en Lucas 22 y que dice lo siguiente, Lucas 22,
Versículo 56, pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Sí es importante ver cómo este gran hombre, Pedro, que estaba dispuesto a morir por Cristo e ir a la muerte con él, si era necesario, se cae totalmente ante una pequeña acusación de una criada. No de una persona importante, el secretario particular de Caifás o algo así, ¿verdad? Una simple criada que estaba por ahí y ya está temblando Pedro. Pues qué débil está la situación de este hombre Pedro, que no se ha dado cuenta en dónde está él. A veces Dios nos permite que nos caigamos, que pasen estas cosas para ver nosotros mismos dónde estamos. Para finalmente entregarnos a Jesús y no depender tanto de nuestras propias fuerzas. Que nos creemos muy chichos, pero en realidad corremos o nos caemos al enfrentarnos a la primera crisis. Esto es lo que le pasa a Pedro ahí en el patio de Caifás. Vamos a leer Mateo 14, 56 al 59. Se entrelazan los diferentes relatos de estos evangelios para que tengamos siempre, sí, Mateo 14, del 56 al 59, algunos otros detalles de este especial evento que está sucediendo. 56, dice Marcos 14, 56, que dice, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. ¿Cómo estaban buscando los principales sacerdotes y los líderes de Israel el encontrar algo contra Jesús? Ya habían determinado matarle mucho antes de que todo esto pasara, Realmente el juicio de Jesús es una farsa, porque no hay ningún juicio. ¿Cuál juicio? Cuando ya habían determinado exactamente lo que querían y no había un juicio legal, a ver si tal vez pudiera ser culpable. No, para nada. Antes de leer esto, vámonos a Juan 11, versículo 49. Juan 11, 49, que dice, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y luego el versículo 53, así que desde aquel día acordaron matarle. Y estos son semanas antes de lo que estamos viendo en este pasaje. Por lo tanto, aquí en Marcos inclusive dice que traen pues unas personas para que den falso testimonio contra él. Versículo 57 de Marcos 14. Entonces levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le oímos decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Sí estaban desesperados los líderes de Israel. ¿Cómo agarramos a Jesús? Y bueno, Pedro ahí sentado junto al fuego estaba viendo todas estas cosas que le estaban sucediendo a Jesús. Porque en medio de todo esto, pues también había golpes y lo estaban maltratando, tanto verbal como físicamente. Ya en esos momentos Jesús debe de estar bastante herido física y bueno, cansado, no había dormido en toda la noche, estamos hablando ya de la madrugada. Y están tratando de encontrar algo contra Jesús. Sin embargo, los juicios en Israel nunca se llevaban en la noche, tiene que ser durante el día. Y tiene que ser con todo el grupo de los judíos líderes que se llama el Sanedrín.
Entonces viene el tercer juicio allí en la casa de Caifás, pero ya se juntan en la mañana y todavía no encuentran algo contra Jesús. Oye, tenemos que acelerar esto porque realmente ya no sabemos cómo hacerle para encontrarle algo a Jesús. Pero en este tercer juicio, acá en Mateo, capítulo 26, versículo 63, dice la palabra de Dios, que por fin levantándose el sumo sacerdote, le dijo: ¿no respondes nada? ¿Que testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 26, 63. Al decir te conjuro pues da un juramento serio, legal, un juramento ante Dios de que tú estás diciendo la verdad sobre esto tan importante de tu personalidad y naturaleza. Versículo 64, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Por fin habían encontrado algo. La blasfemia siempre se castigaba con la muerte, pues Jesús estaba blasfemando al decir estas cosas. Y ya tienen algo contra él. Y ahora sí, las cosas se ponen muy difíciles. Y ahí está Pedro viendo todo esto. Dice el versículo siguiente, ahí mismo en Mateo: entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Y ahí está Pedro, realmente muerto de miedo ante la situación. Y viene esta segunda negación de Pedro para con Jesús. Dice en nuestro pasaje, en Lucas 22, ya en el versículo 59, como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Mateo dice que era él y una mujer, a lo mejor era la misma portera que le había acusado la primera vez, no sabemos, pero como que la acusación ya no es de una persona y como es un poquito más en público, eso atemoriza más a Pedro, que se sentía tan confiado de que iba a seguir a Jesús. Y dice aquí el versículo 60 que Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. ¿Se acordaría Pedro de que Jesús le había dicho que el gallo cantaría cuando él negase a Jesús? Pues a lo mejor con este canto podría haber hecho que Pedro reaccionara y dijera y se acordara de que Jesús había dicho esto y hiciera algo al respecto, mínimo, pues no tan abiertamente irse contra Jesús mismo en su testimonio. Pero no es así. Él, yo creo que estaba viendo la manera de escapar, pero no estaba pasando tan desapercibido como hubiera querido. Y se le olvida o no se da cuenta de que el gallo ha cantado. Dice la palabra de Dios, nada más que es en otro de los pasajes, y quiero pensar que es en Mateo, en Mateo 26, vamos a Mateo 26, en esta Mateo 26, 69.
Espérame tantito. Sí, Mateo 26, 69, porque aquí vemos la tercera negación de Pedro ante la acusación de otras personas. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, ya son muchos, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque ahí aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Ya no está nada más negando a Jesús. Dice la palabra de Dios que está maldiciendo, blasfemando contra Jesús, haciendo alarde de su oposición a Jesús para que a lo mejor de esa manera no se vengan contra él, tratando de cubrir su situación, traicionando al mismo Jesús. Sí, así es. El gallo canta, vuelve a cantar el gallo, y entonces aquí el versículo 55 de Mateo 26 dice: entonces Pedro por fin se acordó. Se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Y si nos vamos a nuestro pasaje, pues dice algo muy, muy importante, que Mateo no me lo dice. Porque después de que lo niega 3 veces y de que realmente se acuerda de que está mal, hay un momento específico, un segundo nada más, que está aquí en este versículo 61 de Lucas 22. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Hay un evento importantísimo en esta negación de Pedro, que nos da una gran enseñanza a todos nosotros, que cuando nosotros le somos infieles, Él permanece fiel. No puede negarse a sí mismo. No puede decir: pues Maru, como tú me negaste, lo que yo voy a hacer es yo te desconozco. Ya no quiero saber nada de ti, traicionera. Eso no es lo que hace Jesús. Jesús, que en toda su omnipotencia, omnisciencia, Él sabe el momento exacto. Yo no creo que Jesús estaba oyendo lo que por allá estaban diciendo los diferentes criados y personas y guardias que estaban ahí en el fuego. Jesús estaba demasiado distraído con todos los golpes y todas las cosas que le estaban sucediendo. Pero como Él es Dios, Él sabe el momento exacto. Y en ese momento exacto voltea y sabe que los ojos de Pedro se van a encontrar con su mirada. Qué maravilloso es nuestro Dios, que cuando realmente lo necesitamos tan desesperadamente, Él está allí para mostrar su compasión y su amor hacia nosotros. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré, dice Dios, allá en Isaías varias veces. No importa lo que hagamos, inclusive cuando más caemos, cuando más estamos mal, ahí está Él para tratar de sacarnos adelante, para reconfortarnos y para volver a sacarnos. Él voltea a Pedro y le dice: Pedro, no quiero decirte te lo dije, que pudo haber dicho eso, ¿verdad? Sino yo ya sabía, pero aquí estoy contigo. No te voy a dejar. Y eso debió haber hecho a Pedro temblar, realmente. El tener la mirada del Dios poderoso, que sabe exactamente todas las cosas de nuestro corazón.
Una mirada penetrante que le dice a Pedro, no importa, Pedro, yo te voy a sacar, yo voy a restituir tu vida. Tú vas finalmente a ser el gran líder de Dios en estos primeros años del cristianismo. No importa, no importa, pero sí quiero que sepas la enseñanza. Ya no quiero que dependas de Pedro. Pedro no puede con tales pruebas. Mejor entrégate a Dios para que Él te dé la victoria en las pruebas. Y claro, el versículo 62 es un versículo muy bonito porque esa mirada cumplió su cometido, que fue el arrepentimiento, el quebrantamiento total de Pedro. Saliendo fuera, lloró amargamente. Finalmente se escapó del patio de Caifás, no sé si fue a la puerta, fuera totalmente de la casa, llegó ahí a alguna esquina lejos donde nadie le pudiera ver para pedir perdón, para entender la maldad de ese hombre que se llama Pedro, que todos traemos adentro, que nos creemos muy espirituales, que nos creemos muy fuertes y listos para servir a Dios, y realmente somos tan débiles. Y él llora amargamente, no solamente llora, él está destruido. Él dice, yo pensé que Pedro podía, yo pensé que realmente Pedro sí iba a la muerte con Jesús. Y aquí en una pequeña prueba que se me presenta, estoy muy mal. Y he blasfemado, he negado a mi Señor. Esto es muy significativo porque vamos a ver después la gran restitución que hace Cristo con él. Porque quiero decirte que finalmente Pedro y Judas pues hicieron lo mismo. Los dos traicionaron a Jesús. Los dos lo vendieron, uno por unas cuantas monedas y otro por salvar el pellejo, ¿no? Pero hay una gran diferencia. Judas no corrió a Jesús para pedir perdón, sino que nada más se saturó de culpabilidad y fue y se ahorcó. Pedro no hizo eso. Pedro pidió perdón. Lloró amargamente. Yo creo que se puso a orar con gran intensidad. Y Dios, perdóname. O sea, no puede ser que haya tanta debilidad en mí todavía. 3 años contigo y no he aprendido nada. Soy el mismo Simón, vanidoso, bocón, agresivo, peleonero de antes. No he aprendido nada. Aunque sí he aprendido algo, tengo que alejarme de esa persona que yo traigo adentro. Y tengo que depender totalmente de Dios. Este versículo siempre ha sido para mí de mucha enseñanza y de gran sentimiento en mi vida. Saliendo fuera, Pedro lloró amargamente. Sí, había caído de ser el gran héroe de los apóstoles a ser el gran cobarde que no pudo con la prueba que Jesús mismo le había dicho que iba a pasar, pero Jesús la provocó, pues Dios es el que hace todas las cosas y quería que aprendiera dónde estaba Pedro. Jesús se lo había dicho y llegó fuerte al corazón. Esa confianza se derrumbó. Esa confianza que él tenía, que le había impedido tener fuerza contra la tentación, poder crecer en las cosas de Dios. No, finalmente no habría nada. Un hombre orgulloso, que oraba poco porque se dormía, que actuaba muy rápido, súper impulsivo,
ahora sobrecargado de culpa y de vergüenza, va y pide perdón. ¿Está bien? No es que te caigas, porque te vas a caer, es que haces con la caída. Eso es lo importante. Y Pedro hizo lo correcto. Dios, levántame tú. Yo estoy tirado, ya no puedo. Y ahí está Dios para hacerlo. Y esa es la enseñanza que también lo es para nosotros. Pero no es este pasaje el decirte que Pedro se quedó allí. De que bajó y bajó y bajó y ahí se quedó tirado en el sótano. Sino que vendría el camino hacia arriba. Porque Dios no nos abandona, porque Dios es fiel. Y más adelante, Pedro tiene su reconciliación con Jesús. Ahí en el capítulo 21 de Juan 21, dice la palabra de Dios en Juan 21, cuando Jesús se aparece a sus discípulos ya resucitado, allí en el mar de Tiberias, junto a la playa, versículo 15 del capítulo 21, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. 3 veces lo negó Pedro a Jesús, 3 veces le insistió Jesús a Pedro que lo iba a restituir y hacerlo un gran hombre y peldaño de Dios. Y nos da una gran enseñanza a nosotros de que, débiles que somos, pensamos que no podemos servir a Dios. Yo servir a Dios, pues nunca. ¿Cómo crees? Jamás podría, como Pedro y como Pablo, pero no es así, porque somos igual que ellos. Y si Dios hizo esas grandes cosas en Pedro, que lo negó, si Dios hizo esas grandes cosas en Pablo, que mató a muchos de los cristianos como Saulo de Tarso, y después los transformó para ser los grandes hombres de Dios, pues ¿cómo no lo hará también contigo? Si agarras la enseñanza y te pones no a confiar en ti mismo, sino realmente a confiar en Dios. Porque con esta restitución vemos a un Pedro muy diferente. Hechos capítulo 2, versículo 14. Jesús ya resucitado, Jesús ya ido al cielo, después de estar 40 días con sus discípulos, dice que hubo una gran fuerza en ellos. Ya no era el Pedro temeroso que se iba a esconder porque tenía miedo de lo que le podía pasar, sino él es el primero que predica en el Nuevo Testamento. Hechos 2:14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. La primera predicación del Nuevo Testamento. Un Pedro muy diferente, que tiene gran fuerza, que tiene muchos enfrentamientos con los líderes religiosos, no tiene miedo. Al contrario, los que tienen miedo son ellos, al ver la audacia y valor de este hombre, y que finalmente, muchos años después, es crucificado también, dice la leyenda, porque no está en la Biblia. Murió en Roma crucificado, pero dice él que no quería ser crucificado como su Señor, por lo que lo crucificaron de cabeza, dice la leyenda. No sé si sea totalmente cierta, no está en la Biblia, pero sí sabemos que Pedro fue un gran hombre de Dios, e inclusive Dios le da el gran honor
describir aquí en la Biblia 2 cartas, primera de Pedro y segunda de Pedro, en donde sin duda pues pasaría la enseñanza de lo que les pasó, ¿verdad? Y dice primera de Pedro, capítulo 1, 6 y 7, en lo cual también vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Cristo. Nos habla de pruebas, habrá dificultades, habrá situaciones en donde tú tendrás tu negación también, dice Pedro, pero Dios te sacará adelante como también me sacó a mí. Pero quiero también recordarte, dice Pedro, que no confíes en ti mismo, te vas a caer. Porque dice Proverbios 16, 18. ¿Qué dice Proverbios 16, 18? Vamos a ver, déjame ver. Proverbios 16, 18. Dice así, a ver si no me equivoqué. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Sí? Sí, así es. Y entonces en segunda de Pedro, aquí en el capítulo 3, versículo 17, nos da la enseñanza. Y nos dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pues qué enseñanza tan bonita, gran esperanza para nosotros, que somos terribles pecadores y le somos infiel a Dios todo el tiempo. Él nos sacará adelante. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice Jesús. Y con esa fuerza vamos allá afuera, con esa fuerza nos enfrentamos a muchas cosas. En el club yo decía que ahí en el club deportivo donde yo voy hay un pequeño club contra nosotros. No sé, una serie de personas que yo amablemente le digo buenos días y literalmente me voltean la cara. Que es hasta medio infantil, pero bueno, pues así es. Yo digo, bueno, pues no sé. Pues ya ese club está un poquito más pequeño porque uno de ellos se murió ayer. Uno de los que realmente me insultaban fuertemente. Ya se murió. Qué pena porque si hubiéramos querido decirle más del Evangelio. Pero hay otros a los que les podamos hablar de Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, te damos muchas gracias por esta enseñanza tan preciosa del apóstol Pedro, que nos hace que nosotros recapacitemos y tengamos una entrega completa contigo. Y que la fuerza de Dios nos lleve a hablar con las personas allá afuera y decirles que el secreto de la vida es Cristo. Estar en Él, vivir para Él, es lo mejor que nos puede pasar. Te pedimos que nos des oportunidades de hablar con la gente de Cristo, que les podamos decir las buenas nuevas del Evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.